El portavoz de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Argüello, un hombre de bien, ha dicho que la renta básica es urgente y necesaria porque hay muchas personas en situación de vulnerabilidad. Pero ha añadido, no debería ser un subsidio permanente porque se podría convertir en una coartada para retirar a las personas del empleo. Coincide ahí seguramente con la derecha. De que los subsidios a la Iglesia sean permanentes y se convierta en una coartada para retirar a los curas del empleo, de eso no ha dicho nada, la derecha tampoco. Los que hemos estudiado en colegios de curas siempre se nos ha quedado la sensación de que no terminábamos de entender lo que nos querían decir, porque querían decirnos algo que no terminaban de decirnos. En Los dos papas, la excelente película de Fernando Meirelles, se narra el supuesto encuentro entre el papa conservador Benedicto XVI y el papa progresista Francisco, el papa Bergoglio. La película no es muy fiel a la realidad. Benedicto XVI venía de ser la mano derecha, y muy derecha, de Juan Pablo II. Un papa para el que su anticomunismo pesaba más que el cuidado de sus sacerdotes perseguidos, a los que muchas veces dejó abandonados. Un papa que ocultó la pederastia de la Iglesia y que apuntaló a los sectores más conservadores, sacando del magisterio a verdaderos santos como Leonardo Boff o Ernesto Cardenal. Al tiempo, olvidaba a mártires como el padre Ellacuría. Bergoglio, ya desde la elección del nombre Papa Francisco, volvía a recuperar la apuesta por la Iglesia de los pobres que intentó Juan XXIII, el Papa bueno, en el Concilio Vaticano II. Lo importante de la película, que inventa mucho, no es tanto si lo que narra se acerca a la verdad, como la existencia en nuestro siglo de dos grandes almas dentro de la Iglesia Católica que están en todos nuestros países, una Iglesia renovadora y otra profundamente conservadora. La película es más amable con Ratzinger que con Bergoglio, porque el Papa Benedicto XVI tiene más impiedad que ocultar bajo el solideo y amarrada por los 33 botones de la blanca sotana. Sí, se nos narra que Bergoglio es probable que no hiciera todo lo que debiera haber hecho un buen cristiano, y menos un sacerdote bajo la dictadura militar de Videla. Pero no se nos recuerda que Benedicto XVI Ratzinger estuvo en las juventudes hitlerianas, y tampoco que encubrió voluntariamente a un tipo que era morfinómano, pederasta, pervertido sexual y psicópata. Un cura que fue el fundador de los Legionarios de Cristo, el padre Maciel, mexicano, pero con mucha influencia en España. El Papa Francisco, que sabe que muchos millones de seres humanos no pueden comer nada, ni ellos ni sus familias, si se quedan en sus casas confinados, porque viven al día con lo que ganan en las calles. Ha hecho todo esto que el Papa Francisco apueste sin dudas por esa renta vital mínima. Porque no sabemos qué va a pasar con la robotización de la economía, tampoco con el cambio climático. Sabemos que no queremos que las mujeres sigan haciendo gratis el trabajo de cuidados. No van a parar las migraciones. Y no sabemos qué va a ser económicamente de millones de personas el día después del confinamiento. La parte más cruel de la derecha ya ha dicho que está en contra de una renta mínima. Incluso han hecho una campaña para reírse de ella y la han llamado paguita. Es decir, eso que los padres dan a los hijos para que les dejen en paz y se compren unos refrescos, unas chucherías. Aquí no son refrescos y chucherías. Esa paguita es para vivir. Pero la derecha se ríe. Termina Luis Argüello diciendo que hay que evitar que la renta mínima le haga el juego al capitalismo internacional que descarta a las personas. Y es verdad que está en las intenciones de ese capitalismo internacional desconocer a la gente que no es ni consumidora ni productora. Pero padre, no. La renta mínima lo que hace es darle dignidad y fuerza a las personas para que el capitalismo internacional no descarte a las personas a las que les ofrece un salario de hambre o la nada. Aunque quizá para entenderlo, padre, hay que dejar de escuchar a la COP. Y por cierto, si quiere ayudar, como ha afirmado, y creo que con buen corazón, en la lucha contra el COVID-19, no se lo quite a las parroquias. Quíteselo a Carlos Herrera, o a la COPE, o a 13TV, que reciben más dinero del que le dan a Cáritas. Decía el obispo Elder Cámara, si cuida a los pobres, me llaman santo, pero si pregunto por qué son pobres, me llaman comunista. En estos tiempos, padre, quizá es más interesante volver a escuchar a los teólogos de la liberación. Bienvenidos a la frontera de sobrevivientes. Estábamos todos esperando que el Parlamento Europeo dijera algo respecto de las soluciones a la crisis del COVID-19. Y al final hay una gran discusión.
ha sido la montaña que ha parido el ratón, o al revés, se abren las posibilidades de algo realmente interesante para recuperar lo que fue en algún momento la Unión Europea? El nombre es eufemístico, bonos de recuperación. ¿Qué significan? ¿Significan lo que se estaban pidiendo desde los países del sur o al final se ha salido con la suya Holanda y Alemania? La votación ha sido una votación ajustada, ha habido resoluciones que pretendían reinterpretarla, pero no han salido. Al final hay más confusión que claridad. Y para intentar saber qué demonios ha hecho el Parlamento Europeo, estamos hablando con Ernest Urtasun, de eurodiputado del Grupo Verde Europeo. ¿Cómo estás, Ernest? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Ernest, vamos a intentar aclarar qué se ha hecho. Primero, ¿qué ha aprobado en esa resolución el Parlamento Europeo? Bueno, el Parlamento Europeo pide que las instituciones europeas emitan deuda con garantía al presupuesto europeo para hacer un plan de inversión, ¿vale? Eso es lo que ha aprobado. Entonces, ahí tenemos una diferencia de interpretación del texto. Evidentemente, los más optimistas quieren leer que eso va a ser un grandísimo plan de inversión con impacto macroeconómico que va a permitir a España e Italia no endeudarse 30 puntos porque con ese plan pues, van a poder reactivar su economía, pero la realidad es que el texto es tan interpretable que también puede ser un pequeño plan de inversión sin impacto macroeconómico. Estamos hablando, sobre todo, de qué volumen tiene, ¿no? Y, bueno, la razón por la cual la derecha europea votó a favor del texto es porque ellos interpretan, evidentemente, que no va a haber ni mutualización ni un gran plan de inversión europeo. Vamos a plantear para la gente que nos escuche que se entiende. Primero, ¿qué significa mutualización de la deuda? Bueno, mutualización de la deuda significa que todos los distintos países de la Unión Europea ponemos conjuntamente nuestros instrumentos para ir a los mercados a buscar recursos. Esto lo podemos hacer de dos maneras. Lo podemos hacer que los países pacten entre ellos que en lugar de emitir deuda pública individualmente, una parte la emitan conjuntamente, que esa es la definición tradicional de lo que son los eurobonos, digamos, o también se puede hacer de otra manera, mutualizar la deuda, que sería, en lugar de hacer eso, sería aumentar exponencialmente el presupuesto de la Unión Europea para que haya endeudamiento compartido a partir de las instituciones europeas. Ambas cosas son mutualización. Endeudarnos juntos y gastar juntos. Eso es lo que es mutualización. Claro, desde países como Alemania dicen la mutualización en cualquiera de sus ámbitos me perjudica como país. Es decir, que al final voy a tener que pagar. ¿Cómo se entiende eso? Bueno, efectivamente, si nosotros nos endeudamos conjuntamente y gastamos conjuntamente, habrá países que van a tener que aportar más que otros y habrá países que deberán dar garantías con sus emisiones de deuda en relación a otros. Y es evidentemente se le exige un gesto de solidaridad a Alemania. Pero lo que estamos diciendo estos días también es que tenemos que tener en cuenta la dimensión de lo que es la moneda única. Nosotros formamos parte del euro. Alemania ha sido la gran beneficiada del euro y del mercado interior. Nosotros ya no tenemos lo que teníamos tradicionalmente, que era una divisa propia para devaluar. Ahora estamos atrapados en el euro. Eso hace que nosotros trabajemos con una moneda sobrevaluada y Alemania trabaja con una moneda infravaluada, lo cual le beneficia. Ese beneficio tiene que corresponderse después con una fiscalidad y un endeudamiento compartido. Si no, digamos, la reciprocidad de la construcción del euro no es justa. Es decir, que para entenderlo, el metabolismo del euro hace que Alemania pueda vender mucho a la Unión Europea y hace al mismo tiempo que a ellos les permite vender mucho a toda la Unión Europea, a nosotros nos obliga a pagar nuestras deudas muy caras. ¿Sería un buen resumen? Bueno, yo más bien diría que Alemania es el gran beneficiado del mercado interior, y que nosotros ya no tenemos mecanismos como la moneda propia para devaluar y tener ventajas competitivas en el mercado porque formamos parte de la moneda única. Y Alemania, efectivamente, como tú estás diciendo, exporta mucho más en el mercado interior y fuera porque trabaja con una moneda mucho más devaluada al ser el euro que lo que estaría el marco, y eso le beneficia muchísimo. Alemania es la gran beneficiada del euro, ese es el titular, y eso debe corresponderse con endeudamiento y fiscalidad compartida, si no, no es justa la construcción del euro. Lo de la mutualización, por un lado hay una cosa que parece como muy sensata, que es vamos a pedir el dinero conjuntamente porque al tener la triple A, el dinero que pedimos, al estar también países fuertes como Alemania, los prestamistas nos van a pedir un menor interés, ¿no? Entonces, eso parece que a ellos no les haría poner tanto en riesgo y nos ayudaría, ¿no? Y una segunda parte es, como tú planteas, oye, además, si os habéis beneficiado más del mercado interior, o en el caso de Holanda incluso, eres prácticamente un paraíso fiscal, parece sensato que en este momento de crisis echemos una mano.
No, efectivamente, porque si no lo que vamos a tener va a ser que cada país va a endeudarse por su cuenta, cada país va a tener que pagar en los mercados por su deuda un volumen completamente distinto de tipo de interés y eso al final lo que va a poner en peligro a largo plazo, si eso continúa, es la existencia propia del euro. Es lo que nos pasó en 2008 con la crisis del spread, ¿no? Cuando os acordáis, nuestra premia de riesgo que estaba totalmente disparada. Si vamos a esa situación, es la moneda única la que se pone en peligro. Evidentemente no estamos en 2008 porque ahora tenemos el Banco Central Europeo que interviene masivamente en los mercados de deuda y eso está más estabilizado. Pero evidentemente si España e Italia tienen que endeudarse solos 30 o 40 puntos, no está nada garantizado que nuestros mercados de deuda sigan estables y podemos empezar a tener que pagar mucho por emitir. Por lo tanto, esos instrumentos de deuda compartida son fundamentales en una situación así cuando formas parte de una moneda única. Tenemos ahora mismo como 3 instrumentos y ahora se añadiría un cuarto con los bonos de recuperación. Descríbenos brevemente qué significan. Primero es el MEDE, ¿no? ¿Qué implica este mecanismo? A ver, el MEDE es un instrumento de la crisis del 2008. Es un instrumento, bueno, se creó más tarde, pero forma parte de la crisis anterior. Básicamente es un instrumento que da créditos a los estados a cambio de rescates. O sea, el MEDE lo que hace básicamente es, si tú accedes a un crédito del MEDE, como lo hizo Grecia en su día, como lo hizo también España con el rescate bancario, tienes que firmar un memorándum en el cual te comprometes después a que vienen unos hombres de negro a tu país y te exijan reformas. Así funciona el MEDE y es un crédito que tienes que devolver a cambio de reformas, un rescate puro y duro. Es verdad que en la última cumbre del Eurogrupo los italianos lograron una línea de crédito del MEDE sin condicionalidad o solo condicionada que te lo gastes a confrontar la crisis sanitaria. Es decir, ha habido una pequeña mejora, pero es un crédito y hay que devolverlo. Con lo cual es un mecanismo que para nosotros no es la respuesta adecuada en este momento. El segundo mecanismo es el del Banco Europeo de Inversiones. Bueno, el Banco Europeo de Inversiones es un buen instrumento, es un banco que tenemos de forma compartida para hacer inversión. ¿Vale? Hemos tenido tradicionalmente muchas diferencias con la actividad del BEI, por ejemplo, en temas ambientales, porque invierten masivamente en combustibles fósiles. Pero es verdad que el BEI permite ir a los mercados a tener dinero para hacer inversiones. Y lo que hace el BEI en estos momentos, el programa principal, es garantizar crédito a las empresas. O sea, el Banco Europeo de Inversiones va a garantizar que pueda llegar mucho crédito a las empresas que en estos momentos necesitan liquidez. Ese programa está bien, yo lo defiendo porque es correcto. El tercer mecanismo es el del Banco Central Europeo, que ya lo has mencionado. Bueno, el Banco Central Europeo es el que ha tomado la medida más importante de todas las que se han tomado hasta ahora, que es básicamente comprar bonos en el mercado secundario, bonos nacionales de deuda nacional, por valor de 750.000 millones de euros. Básicamente, el Banco Central Europeo tiene prohibido comprar la deuda de los países directamente. Por cierto, como sí hace el Banco de Inglaterra o la Reserva Federal. Es una vieja pelea que tenemos con el Banco Central Europeo. Pero lo que inventó Draghi, que es inteligente, es que compra esos bonos, los recompra. O sea, hay un primer inversor que compra el bono español y luego viene él y lo recompra. Y está haciendo recompras masivas. ¿Eso qué permite? Permite que las emisiones españolas e italianas se mantengan a un precio reducido y que España e Italia puedan endeudarse sin una crisis de la prima de riesgo. Eso es importante que el banco lo pueda hacer. Lo que pasa, evidentemente, es que si nos tenemos, como decía antes, que endeudar 30 o 40 puntos, no sabemos hasta qué punto el colchón del BCE va a ser suficiente. Bueno, y entonces aparecen los famosos bonos de estos de recuperación que tienen como principal característica que sea un aumento, ¿no?, del presupuesto de la Unión Europea. O sea, estos bonos de reconstrucción, básicamente, o este gran programa de reconstrucción, lo que necesitamos, lo que queremos es que haya inversión europea, un gran programa de inversión europea. Estamos hablando de que necesitamos por lo menos invertir, para hacer frente a la crisis que viene, 1,5 billones de euros, que para que la gente lo entienda, la economía española en su conjunto, todo el PIB, es 1 billón. O sea, sería 1,5 veces la economía española de inversión que necesitamos. Entonces, para ello queremos que el programa sea europeo porque esa deuda, ese dinero, no vaya a cargo de la deuda nacional, sino que vaya a cargo de la deuda europea. Y para eso queremos mutualizar. Lo podemos hacer de dos maneras. Que todos los países se pongan de acuerdo para emitir compartidamente, o lo podemos hacer aumentando mucho el presupuesto europeo y creando un gran programa de endeudamiento a partir de las instituciones europeas. Y eso es lo que necesitamos ahora, una de las dos cosas. Claro, pero la diferencia, para clarificar a la gente que nos escucha, ¿dónde estaría la diferencia entre esos dos mecanismos? Bueno, uno es un mecanismo intergubernamental, básicamente que los tesoros de los distintos países se ponen de acuerdo para emitir conjuntamente con garantías de los distintos países. El otro mecanismo
sería que es el propio presupuesto de la Unión Europea que garantizaría esa emisión. Eso, si el volumen es lo suficientemente grande, también permitiría hablar de mutualización. ¿Vale? La diferencia que hemos tenido con la resolución del Parlamento Europeo en el caso de ese segundo mecanismo, que es el que hace referencia a la resolución del Parlamento Europeo, es que el texto no habla ni de cuantías ni de cómo debería hacerse, con lo cual es interpretable no como un gran plan de inversión y de recuperación, sino como una cosa muy, muy, muy modesta. Pero las dos cosas, según cómo las hagas, puede ser mutualización. Y, de hecho, la enmienda que nosotros presentamos en el Parlamento Europeo iba en el sentido de mutualizar con un mecanismo o con el otro. Claro, vuestra enmienda fue lo que determinó que terminaseis absteniéndoos, ¿no? De apoyar esa medida que ha apoyado el Partido Socialista, el Partido Popular, solamente han votado en contra, ¿no? Votó en contra Vox a la resolución final. No, a la enmienda, si te refieres a la enmienda, votaron en contra el Partido Popular y Ciudadanos en España y Junts per Catalunya se abstuvo. Y eso ha llevado también a que vosotros plantearéis que ahora mismo hay una recuperación de discusión en Europa, ya no tanto entre el norte y el sur, sino entre la derecha y la izquierda. Bueno, es que ocurrió una cosa muy curiosa con nuestra enmienda. Nosotros presentamos una enmienda que básicamente venía a decir, ante un texto original que era muy débil y que podía significar cualquier cosa, presentamos una enmienda que decía claramente, una gran parte de la deuda que va a tener que emitirse en Europa para hacer frente a la crisis tiene que ser mutualizada. Es decir, esos 30 o 40 puntos de deuda italiana o española, una parte sustancial, no queremos que la emitan solo los países, sino que sea mutualizada. Una enmienda clarísima. Entonces, habitualmente se dice que esta cosa de la mutualización divide al norte y al sur de Europa. ¿Y qué ocurrió con la votación del Parlamento? Una cosa que nos sorprendió a todos es que la izquierda prácticamente en bloque del norte y del sur votó a favor y la derecha prácticamente en bloque del norte y del sur votó en contra. Es decir, nuestra derecha, el PSOE y Ciudadanos, se alineó con la derecha del norte en contra de la enmienda. El PP y Ciudadanos, perdona. Votó en contra de la enmienda. En cambio, toda la izquierda alemana o holandesa, por ejemplo, los socialdemócratas y los verdes, o holandeses y alemanes, votaron a favor de la enmienda, ¿no? Y es interesante ver, porque al final esa lectura de división norte-sur a veces no es tan real. En este caso está claro que estamos hablando de una cuestión política. ¿Cómo se explica que el Partido Popular en España esté en contra de una medida que lo que buscaba era que alemanes, holandeses, es decir, que los países ricos que más se han beneficiado del euro, apoyasen a España en este momento de crisis? Bueno, mira, te voy a decir, ellos justifican eso diciendo que el texto original ya incluía la mutualización, ahí tenemos una divergencia, pero mira, también te digo, el Partido Socialista también defendía el texto original y votó a favor de nuestra enmienda. Podían haber hecho eso, decir, no, el texto original nos gusta, pero bueno, esta enmienda va más allá, también la votamos. Te voy a explicar por qué creo que no votaron a favor de la enmienda, porque al final esa enmienda dividía sus grupos. El grupo liberal, donde está Ciudadanos, y el grupo popular, donde está el Partido Popular Europeo, ante esa enmienda se hubieran partido. Entonces, Ciudadanos y PP se vieron ante la tesitura de decidir si votaban a favor de una cosa que era buena para su país o si votaban en una línea de defender la cohesión de su grupo político en el Parlamento Europeo. Y entre su familia política europea o los intereses de España decidieron defender la cohesión de su grupo político. Lo cual, bueno, yo lo lamento porque en un momento así yo creo que deberíamos haber votado a favor de una cosa que objetivamente era beneficiosa para España. ¿No parece muy patriota por parte de los que están constantemente con la bandera para arriba y la bandera para abajo? Bueno, objetivamente, decir que una parte de la deuda tendrá que ser mutualizada a la Unión Europea es algo que a España le conviene y mucho en estos momentos. Entonces, haber votado en contra de eso, simplemente porque no quieres romper la unidad de tu grupo en el Parlamento Europeo, creo que fue una pésima decisión. Después te puedes esconder detrás la bandera, pero el patriotismo se demuestra en los votos parlamentarios. Hay gente que plantea que esto que ha aprobado el Parlamento Europeo, esta resolución que le pide, ¿no?, a los estados que pongan en marcha estos bonos de recuperación, deja abierta la posibilidad de que te terminen mandando a los hombres de negro. Bueno, eso yo no estoy tan de acuerdo, que el texto que aprueba el Parlamento Europeo signifique que te van a mandar los nombres de negro. Yo creo que la limitación del texto del Parlamento Europeo es sobre todo que la derecha alemana lo ha interpretado simplemente como que van a hacer un pequeño plan de inversión como fue el plan Juncker que no va a tener ningún impacto macroeconómico y que el esfuerzo grande de endeudamiento lo van a tener que hacer los países individualmente. Esa es la gran limitación que tiene el texto del Parlamento Europeo, que es totalmente interpretable y interpretable para la derecha del norte
simplemente como una cosa que no exige mutualizar. Y esa es la gran limitación. Pero no está, el texto no exige, digamos, ¿No que crees vengan los que hombres deje de abierta negro. la posibilidad de la condicionalidad? La condicionalidad la tenemos establecida en el Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera. Ahí sí tenemos condicionalidad. Ese es un mecanismo que hay 400.000 millones de euros a disposición y que ahora, para la respuesta inmediata, la única condicionalidad es para que te lo gastes en salud, pero de cara a futuro sigue exigiendo la condicionalidad habitual del ESM si tú haces un segundo programa. Eso sí está allí. He leído que esta resolución dejaba abiertas cosas que a mí me parecen positivas, ¿no? Es decir, que, bueno, pues que estos bonos de recuperación son incompatibles con dar beneficios a los... no son compatibles con no dar beneficios a los empleados, con pagar bonificaciones a los directivos, deja abierta la crítica, ¿no? Y por tanto, al negarse, ¿no?, estas ayudas a los países que tengan dinero en paraísos fiscales, ¿no?, o que paguen dividendos. Eso podría hacerse, desde luego, y es una cosa que nosotros hemos defendido, ¿no? Yo creo que, digamos, si hay un gran plan de recuperación europea, debe ir asociado a más cosas, ¿no? Y es verdad que hay partes de la resolución que citan cosas interesantes, ¿no? Bueno, tengo que decir que una cosa que tampoco cita la resolución es la lucha contra los paraísos fiscales de la Unión Europea, como es el caso de Holanda, ¿no? Que esa era una enmienda que también habíamos presentado y que tampoco prosperó. La resolución no menciona nada sobre ello, ¿no? Pero es verdad que si hablamos de un gran plan de reconstrucción europeo, los instrumentos financieros son importantes, pero tenemos que hablar también de más cosas. Es decir, como ejemplo, por ejemplo, ahora como tú decías, el hecho de que Bankia haya repartido dividendos como ha hecho en una crisis como la actual, pues no debería ser aceptable, ¿no? Y este tipo de cosas, evidentemente, tienen que ponerse encima de la mesa. Oye, para despedirnos, cuando estábamos discutiendo, ¿no?, qué había ocurrido con esa resolución del Parlamento Europeo, hoy nos enteramos de que el gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos va a llevar una propuesta, pues, muy esperanzadora, ¿no?, a la Unión Europea. La verdad que a mí me ha gustado mucho la propuesta española. Me he levantado esta mañana con las redes, con algunos miembros de Ciudadanos y el PP diciéndome que España había propuesto exactamente lo mismo que lo que se había votado en el Parlamento Europeo. Es totalmente falso, porque la propuesta española incluye dos cosas que no estaban en la resolución del Parlamento Europeo que son fundamentales. Primero, da una cuantía del nivel de inversión y de endeudamiento que tiene que hacerse. Pone 1,5 billones, que es lo que estamos reclamando. La resolución del Parlamento Europeo no decía nada sobre cuantías. Y después otra cosa muy importante, ahora que estábamos hablando de estos mecanismos de crédito y de préstamos, dice que ese endeudamiento que hará las instituciones europeas tiene que ser para financiar transferencias a los Estados miembros para que puedan gastar, no créditos, no préstamos a devolver como hace el ESM, sino transferencias. Esas dos cosas no estaban en la resolución del Parlamento Europeo y para mí hacen que la propuesta española sea completamente distinta a lo que votó el Parlamento Europeo o por lo menos que vaya mucho más allá. Y tengo que decir que estoy muy satisfecho con la propuesta porque es hasta ahora, de todos los gobiernos de la Unión Europea, el país y el gobierno que ha presentado la propuesta más progresista y ambiciosa y creo que es de celebrar, la verdad. Ese 1,5 billones que lleva la propuesta de Pedro Sánchez es a fondo perdido, ¿no?, que es la gran diferencia con un préstamo que tendrías que después devolverlo. Efectivamente, la propuesta es que tú vas a emitir deuda perpetua, es decir, que las instituciones europeas van a emitir deuda que no va a ser reembolsable, solo se van a pagar los intereses, por valor de 1,5 billones de euros, y después de ese fondo no se darían créditos a los países, sino que se darían transferencias. Porque claro, si tú das un crédito a España, no logras que no se endeude. Es decir, nuestro objetivo, si estamos todos de acuerdo, y estos días parece que lo estamos, que el objetivo es que España e Italia no tengan que endeudarse 30 o 40 puntos más, si tú das un crédito, Estamos tú hablando endeudas de al país. 300.000, 400.000 millones de euros. Bueno, el cálculo exactamente que le tocaría a España no sé exactamente cuál sería, pero es evidente que como uno de los países más afectados por la crisis, igual que Italia, serían los principales beneficiados. Entonces sería una transferencia directa que se haría a través de un endeudamiento europeo. Con este volumen, dentro del presupuesto europeo, esto sí que es mutualización. Y esta propuesta a mí me satisface. Sobre todo porque permite un horizonte con cierta tranquilidad, ¿no? Es decir, porque sabes que vas a poder cubrir, ¿no?, tus intereses, vas a poder cubrir la deuda, vas a poder cubrir sin estrangularte, ¿no?, que no ocurra como en Grecia, que para poder pagar esos intereses, bueno, hay que volver otra vez a recortar, hay que vender, ¿qué? El Museo del Prado, ¿no?
Bueno, te ahorras tener que endeudarte solo en los mercados, que evidentemente los mercados financieros especulen con tu deuda pública y que llegue un momento, como le pasó a Rajoy en 2012, que tú ya no puedas financiarte en los mercados. Eso es lo que puede acabar ocurriendo. Entonces, bueno, con este mecanismo, con este apoyo europeo, eso lo evitas, ¿no? Y la otra cosa que quiero decirte, Juan Carlos, me parece que es la primera vez que hay un gobierno en España desde hace muchos años que va con una propuesta valiente a negociar al Consejo Europeo por primera vez, y estoy muy, muy satisfecho que sea nuestro gobierno de coalición que lo haya hecho. Es la primera vez que vamos realmente con algo ambicioso y potente, tratando de empujar hacia reformas estructurales de la zona euro, porque al final esto no deja de ser una reforma estructural de la zona euro, que es lo que llevamos pidiendo desde hace años. ¿Por qué crees que Holanda o Austria van a aceptar o los Países Bajos van a aceptar esta propuesta de Sánchez cuando se han mostrado claramente contrarios, ¿no?, a nada que tenga que ver con la mutualización de la deuda? No lo sé si lo van a aceptar. La reunión es el viernes, ¿no?, del Consejo Europeo. Vamos a ver exactamente qué se decide allí. Sánchez se va a encontrar muchas reticencias del gobierno federal alemán y del gobierno holandés, ¿no? Pero es una pelea política que hay que dar. Pero tengo que decir que, por ejemplo, antes de la propuesta, España ya firmó una carta con 8 países de la zona euro, cosa que no había ocurrido nunca, a favor de la propuesta. O sea, jamás habíamos tenido tanta fuerza a favor de la mutualización. Y por lo tanto, bueno, es una pelea política que hay que dar. Y bueno, y estos días que Ciudadanos están muy activos en las redes, quizá también les recomendaría que hablaran con el primer ministro holandés, porque es un aliado suyo, de su familia política, y en estos momentos es el principal bloqueador de que España pueda sacar adelante esto. Recuerdo que cuando España logró los fondos estructurales es porque de alguna manera encabezó los intereses de los países del sur. ¿Crees que ahora ocurre algo similar, que España va a ser capaz, ¿no?, de construir un frente de los países del sur que puedan frenar estos intereses abusivos, ¿no?, de la Europa central y del norte? Bueno, yo creo que España está jugando un papel muy, muy importante. Todo el mundo estos días está diciendo, bueno, esta mañana, al salir la propuesta española, gente de los think tanks, periodistas expertos en economía están diciendo que la propuesta española es la mejor encima de la mesa hasta ahora. España ya lideró la carta que se hizo de 8 países de la zona euro pidiendo mutualización de la deuda, ¿no? Por lo tanto, creo efectivamente que España está ahora, con esta propuesta que ha lanzado hoy, jugando un papel de liderazgo que no ejercía desde hace muchos años, y por lo tanto realmente estoy muy satisfecho de que nuestro gobierno de coalición esté logrando hacer eso. Nos despedimos, Ernest. La derecha española está posicionándose en contra, ¿no?, de que haya un salario mínimo vital. Los liberales critican, ¿no?, que le pidamos a Europa, a Holanda o a Austria que nos ayuden. Seguirán siendo críticos con esta propuesta que va a llevar el jueves o el viernes, ¿no?, a la reunión del Consejo Europeo Pedro Sánchez. Bueno, ahora esta mañana básicamente lo que he visto que estaban diciendo PP y Ciudadanos es que esto era exactamente lo mismo que lo que había votado el Parlamento Europeo. Me imagino que les cuesta reconocer que el gobierno español pues ha ido mucho más allá del texto que ellos acordaron en Bruselas, ¿no? Pero es la realidad, aunque no les guste. El gobierno de izquierdas en España pues ha logrado sacar una propuesta que está siendo calificada como la mejor y la más ambiciosa por los principales opinadores en Bruselas esta mañana, ¿no? Bueno, yo la verdad lo celebro, y lo que les diría es que intenten arrimar un poco más el hombro, porque la oposición brutal que están haciendo en España no la está haciendo ninguna oposición en ningún país de la Unión Europea en estos momentos, y es bastante lamentable. Ernest Urtasun, eurodiputado del Grupo Verde Europeo, muchísimas gracias y un saludo a Barcelona desde Madrid. Un abrazo fuerte. Hasta pronto. ¿Qué tal, Juan Carlos? Seguimos informando desde América Latina sobre la política en tiempos de pandemia del coronavirus. Claro, Brasil es el caso más particular. El presidente Jair Bolsonaro sale a las calles en manifestaciones, convoca a su gente para seguir movilizadas en las calles y además para mantener abierta la economía. No solo que choca con casi todos los gobernadores de los 27 estados de Brasil, sino que además chocó contra su ministro de Salud, Mandetta, al quien despidió en la semana que pasó. Quedaba claro que Mandetta tenía una opinión diferente de la del presidente Jair Bolsonaro, y de hecho en una entrevista para la cadena O Globo había dicho: tiene que haber un discurso único. Parece que Bolsonaro lo tomó al pie de la letra y lo echó. Discurso único, ahora con el nuevo ministro de Salud, todos a la calle, hay que seguir con la economía como de costumbre, en lo habitual, y si no, llamaremos al ejército para que nos apoye. I'm not going to do anything
rash or hastily. I don't do that. But the country wants to get back to work. Our country was built to get back to work. We don't have a country where they say, hey, let's close it down for 2 years. We can't do that. Como venimos señalando, Juan Carlos, Jair Bolsonaro está solo con esta postura, por lo menos en América Latina y el Caribe, pero no en todo el continente, porque el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, está en sintonía con Bolsonaro, aunque a veces Bolsonaro parece una caricatura de Trump, y a veces también, hay que decirlo, Trump parece una caricatura de Bolsonaro. Pero ambos tienen la misma línea. Hay que ver qué pasa ahora con la relación con la República Popular de China después de los embates del presidente de los Estados Unidos en contra de la Organización Mundial de la Salud y, por supuesto, en contra de China. Pero es interesante como numerosos medios de comunicación de la región que están alineados con Estados Unidos critican a los gobiernos latinoamericanos que están estrechando el vínculo con China, o como en el caso argentino, que enviaron un avión para traer insumos. Los medios de comunicación críticos del presidente Alberto Fernández casi que señalan que la Argentina se está alineando con una dictadura, contraponiendo sus posturas con lo que vendría a ser el mundo libre, hoy representado por Donald Trump en los Estados Unidos. Ya de nuevo empiezan a hablar de que México, como se decía antes, es el hermano mayor en el caso de la América Latina y del Caribe. En más de una oportunidad en el programa, Juan Carlos, hemos dicho que uno de los problemas de América Latina y el Caribe es que se desmantelaron prácticamente todos los organismos regionales. Los gobiernos de derecha, hegemónicos durante unos años, se empecinaron uno tras otro en destruir los organismos como la UNASUR, la Unión de Naciones Suramericanas, que agrupaba y agrupa todavía porque existe a los 12 países de América del Sur, el Mercosur o la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, cuya presidencia ahora está en manos de México. Y México está tratando de hacer esfuerzos para que se junten los ministros de salud, los diferentes organismos que pueden cooperar. La cooperación hoy es más importante que nunca. El problema que como los gobiernos de derecha miraban básicamente a Estados Unidos y no buscaban integrar a la región, en vez de cooperar entre ellos, lo que hicieron fue desintegrar los organismos. Ahora están buscando algunas formas de tener algún que otro encuentro entre los ministros de salud, pero no puede tener efectividad, porque no hay un organismo regional que esté detrás, como en su momento estaba el comité que existía dentro de la UNASUR para temas de salud. Por eso es importante lo que está haciendo México, Juan Carlos, a través de la CELAC, juntando como se pueda a todos los países de América Latina y el Caribe. Ustedes son el ejército más poderoso que se ha creado nunca. Ustedes son invencibles. Ante ustedes tendrán que inclinarse todos los demás. Ante ustedes tendrán que inclinarse las futuras generaciones. Y si hablamos de América Latina y el Caribe, Juan Carlos, obviamente no podemos dejar de hablar de Cuba, pero no solamente por el envío que está haciendo a diversos países de ayuda sanitaria con médicos y médicas, sino por lo que está pasando a nivel interno. Cuba tiene un sistema de salud que ha sido elogiado en muchísimas oportunidades, y esto es real. Cuba hoy tiene más doctores por habitante que los Estados Unidos. Esto lo ha escrito en el New York Times y lo hemos reproducido en Nodal Nicholas Kristof, uno de los columnistas más importantes del New York Times, que no puede dejar de mencionar, más allá de la evaluación política que haga del gobierno en Cuba, no puede dejar de mencionar los grandes avances que ha tenido Cuba en salud, más allá de lo que se puede decir en educación, por supuesto. Y en este sentido, la cooperación internacional que está haciendo Cuba a Europa y América Latina hay que remarcarla, porque es un caso extraordinario, donde la salud no es mercancía. Este es el eje central. En Cuba, la salud no es mercancía. Dice la extrema derecha, pasada, no sé si de copas o de confinamiento, que la Guardia Civil está preparando un golpe de Estado de izquierdas, alentada por los chinos, utilizando WhatsApp como herramienta, quizá recurriendo a su vez a La Sexta para poder trasladar sus consignas.
Yo la verdad es que no entiendo absolutamente nada de nada. Así que hemos hecho lo único que podemos hacer, que es preguntarle directamente a un guardia civil. Estamos con Juan Antonio Delgado, guardia civil, ha sido diputado en el Congreso. Juan Antonio, la Guardia Civil, que siempre ha recibido como un uso casi patrimonial por parte de la extrema derecha, ahora ve cómo les insultan y les acusan incluso de golpe de Estado. Explícame porque no entiendo absolutamente nada. Bueno, pues la Guardia Civil, la derecha, la extrema derecha, utiliza a la Guardia Civil cuando le viene bien. Yo no sé si tú recordarás cuando en el ámbito de una operación Cifuentes arremetió contra la UCO, o Camps, por ejemplo, que llegó a denunciar ante los tribunales a un agente de la UCO también por esas, en fin, esas macro operaciones que llevaba la Guardia Civil contra la mafia del Partido Popular. Es decir, que la extrema derecha siempre ha usado la policía y la Guardia Civil por interés propio, pero nunca por interesarse por los agentes de la Guardia Civil. Bueno, de hecho, hoy muchas asociaciones están quejando de falta de medios, en fin, de muchas cuestiones, y a eso no dicen nada. Se dicen algo sí, siempre han utilizado a la Guardia Civil. Eso lo sabemos bien los miembros de la Guardia Civil, que siempre ha sido así, ¿no? ¿Qué ha pasado en esa rueda de prensa para que la extrema derecha acuse ni más ni menos que a la Guardia Civil de un golpe de Estado al lado del gobierno al que acusa también de bolivariano? No sé si es que la Guardia Civil se ha hecho ahora mismo bolivariana, pro-China y no sé cuántas cosas más. Pues mira, para pulsar lo que pasa en la Guardia Civil y dentro de la Guardia Civil solo te tienes que ir a Twitter, mira lo que dicen la mayoría de las asociaciones de la Guardia Civil, que saben muy bien lo que se cuece dentro de la propia Guardia Civil, y prácticamente al unísono han dicho todo porque se tratan de un error que lo dicen todos, es decir, la Unión de Oficiales, que representa a los oficiales, la Asociación Pro Guardia Civil, que es más, bueno, pues de derecha, un poquito más de extrema derecha, la Asociación Mayoritaria, la Asociación Unificada de Guardia Civil, todas las asociaciones, pues que claramente hablan pues que es de un error. Y yo, que además tengo muchos amigos, porque he estado 28 años en la Guardia Civil, pues he hecho algunas llamadas, he hablado con algunos, ¿no? Y la Dirección General, entre los Guardias Civiles, lo que hoy tristeza, por un lado, ¿no? Porque se les haya utilizado. Y decían Guardia Civil, dice, pero bueno, pero esta gente se cree que si realmente eso hubiese sido cierto, ¿alguien se va a enterar que la Guardia Civil o la policía hace esas cosas? Es decir, no se enteraría nadie, ¿no? Pero además es que para hacer eso hace falta utilizar a muchísimos guardias civiles, y sería imposible hacerlo, ¿no? Pero además que, bueno, yo creo que la Guardia Civil ha dado pruebas a lo largo de toda la democracia, excepto algún descerebrado, como pasó Tejero y todas esas cuestiones, ¿no? La Guardia Civil hoy es un reflejo de la sociedad. Hay guardias civiles de derecha, guardias civiles de izquierda, y no solo mi caso, ¿no? Sino de muchos compañeros más, y por tanto es un reflejo de la sociedad, ¿no? ¿Qué quiso decir el portavoz de la Guardia Civil en esa rueda de prensa? Pues lo que quiso decir, bueno, es verdad que recientemente se ha creado una unidad dentro de la Guardia Civil para vigilar el ciberespacio, porque además que eso, hoy en día se cometen tantos delitos a través del ciberespacio como físicamente, ¿no? Que antiguamente se entendía la Guardia Civil en los campos, roba gallinas, o para poner un ejemplo fácil, ¿no? Pero hoy se cometen tantos delitos a través de las redes sociales, la policía, mozos de escuadra, todos los cuerpos de policía tienen su cuerpo que vigilan el ciberespacio, ¿no? Y a eso es lo que se refería. Lo que pasa es que yo creo que el hombre después se lió porque, bueno, sí que es verdad que es una persona que, como muchas de las personas que intervienen en esas ruedas de prensa, pues no están acostumbrados a esa sobreexposición en los medios de comunicación. En fin, yo mismo la primera vez que tuve que hablar en el Congreso de los Diputados, pues no soy un monedero, no soy quiero decir, que nosotros tenemos nuestra, ¿no? Y yo creo que se puso nervioso, que se lió un poco, cometió ese error, pero no quiso decir lo que está diciendo la extrema derecha, que ya le gustaría a lo mejor a la extrema derecha que dijese eso para tener, en fin, cómo arremeter.
En fin, están pues muy rabiosos, quizás también porque el gobierno está tomando medidas muy interesantes, porque afortunadamente poco a poco la pandemia, bueno, pues se van conociendo buenos resultados y ellos han olido sangre y creen que ahora es el momento de atacar sobre todo con más fuerza a un gobierno de izquierda, ¿no? Y utilizan todos los medios sin escrúpulos, como te digo, como hizo Camps, como hizo Cifuentes, arremetiendo a la UPO, esos que defienden tanto a capa y espada, esos patriotas de hojalata que defienden a capa y espada a la Guardia Civil, pero cuando les toca a ellos, pues mira lo que pasa, ¿no? Una última pregunta, Juan Antonio. Hay sectores de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que han demostrado, bueno, cierta afinidad con la extrema derecha. ¿Qué tienen que decir respecto de esta manipulación por parte precisamente de la extrema derecha? Bueno, pues te decía antes, ¿no? Es decir, que hay varias asociaciones que sabemos, ¿no?, que están vinculadas por lo menos que coinciden en ideología con la extrema derecha y han dicho hoy que se trataba de un error. Lo que pasa es que, bueno, que como son de extrema derecha tampoco van a remediar contra los suyos. Es decir, pero de alguna manera si dicen que es un error, desactivan todo lo que viene a intentar decir la extrema derecha, ¿no? Juan Antonio Delgado, Guardia Civil, exdiputado. ¡Ay! Que nosotros desde la izquierda estemos defendiendo a la Guardia Civil es una señal también, por un lado, de que la Guardia Civil se ha democratizado y por otro lado, de que por parte de la extrema derecha se puede esperar cualquier tipo de locura. Efectivamente. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias por atender a La Frontera. Muchas gracias a vosotros. Hasta pronto. Los ciudadanos quieren un empleo, las personas quieren su trabajo, las personas quieren seguir prosperando, tener sus metas, conquistar sus sueños. No quieren eternamente estar entregados en casa a la dependencia de una subvención y de un regalo cuando lo que necesitan es tener empleo para dirigir sus vidas a su manera. Así que la derecha está que trina con eso del ingreso mínimo vital. Un regalo, según la presidenta de la Comunidad de Madrid. Estos pobres es que son insaciables. ¿Es que acaso no tienen bastante con las corbatas negras y las banderas a media asta? Además, quieren comer. No, si terminarán, no sé, queriendo ir a la universidad. 5.500 millones destinados por el gobierno a 1 millón de hogares. A 3 millones de personas, más o menos. Es que la de aeropuertos de Castellón, que se podrían construir con 5.500 millones de euros. La de Jaguars, que podría tener Ana Mato en su garaje. Vamos, las bodas en el Escorial, que podrían celebrar los Aznar Botella. Es que esto es intolerable. Y encima la izquierda apuntándose siempre el tanto de querer ayudar a los pobres. ¿Qué pasa? ¿Que la derecha no hace nada por los más necesitados? ¿Qué pasa? ¿Que el rastillo solidario de Navidad con la familia real, que están siempre al pie del cañón, no basta? ¿O todo el esfuerzo con el Domun? A ver, ¿dónde habéis aprendido solidaridad vosotros? Si no es en el clásico anual del Domun, con miles de niños y niñas de bien saliendo a la calle con las huchitas amarillas. Si es que el problema de los pobres de ahora es que quieren comer todos los días. Esto es un sin Dios. Claro, es lógico que la señora Díaz Ayuso pues no transija con la última ocurrencia del maldito Coletas. En el fondo, la opinión de la presidenta de la Comunidad de Madrid es el programa del Partido Popular en materia social. Una política que se resume en 3 palabras. Sálvese quien pueda. Como hicieron en su día Isabel Díaz Ayuso, Pablo Casado y la demás fauna de esos que se llaman las nuevas generaciones del PP. Trepa, pisa, adula, pelotea, compra títulos, piensa en ti y el resto que se busque la vida. Esta es la nueva derecha. Esta es la nueva derecha que, no sé, que en el fondo representan pues aquellos que siguen anclados en las mesas de la Cruz Roja, presidida por doña Carmen Polo de Franco. Claro, por eso no entienden de justicia social. Y cualquier prestación es que les parece bolivariana. A estos de las nuevas generaciones comer 3 veces al día les parece un invento comunista y bolivariano de Chávez. Ellos que están tan a favor de la vida. Se olvidan de defender el derecho a vivir dignamente, que lo dice la Constitución, y toman nota los evangelios. Pero ya se sabe que este papa les parece comunista. Hasta mañana, desobedientes.